Muy bienvenidos sean todos a... Bueno, primero que nada, buenos días, sean bienvenidos al tercer capítulo de este podcast, La Ventana de la literatura, en donde todos los meses realizamos este podcast para opinar, para resumir, para dar nuestro punto de vista de los libros del plan lector. Este día nos toca Crónica de una muerte anunciada. Y como siempre, bienvenido a los participantes, Ketley Hola, muy buenos días. y al Mati. Hola. Ya empecemos. Bueno, vamos a hablar de Crónica de una muerte anunciada, un libro que fue publicado en 1981, hace 40 años. 40 años, o sea, el doble de mi edad, el doble y un poco más. Eh, Muchísimo tiempo igual, pero sorpresivamente siguen estando a día de hoy, siendo muy reconocidos. Y parte de ese reconocimiento se debe a Gabriel García Márquez, que es su autor. No sé, yo digo quizá un mini resumen para entrar en contexto. Exacto, y después les pregunto. Si ustedes leyeron el libro, se dieron cuenta de que era un libro que no seguía como un... no era lineal, por así decirlo. No era una historia que seguía de largo, sino una cronología lineal así que se leyera todo de principio a fin. Sino que a inicio de cada capítulo se iba dando como una reseña a futuro. Era una crónica, básicamente eso, una crónica. Cada capítulo revelaba parte de esa crónica. Pero para no confundir a nuestros auditores ni mucho menos vamos a dar un resumen lineal, un resumen facilito. Iniciamos con Santiago Nazar, que es el protagonista de esta obra. Hoy se escucha como un ventilador o en wea mía. Bueno, empezamos con Santiago Nazar, que es el personaje principal de esta obra, el protagonista, el donde giran todo en torno a él. Y obviamente se nos da a conocer desde el inicio que es la muerte de él, que a él va a ser el quien mate. Bueno, se explica de que él despierta con caña, con borrachera, a las 5:30 de la mañana por una razón de que básicamente iba a pasar el barco del obispo, la bahía, a dar sus bendiciones al poblado, al pueblo. Santiago se despierta, se pone una camisa, un pantalón y sale al comedor a tomar su respectivo desayuno. Eh, un dato extra que decir es que Santiago heredó lo que su padre era propietario, heredó una finca, una hacienda, hacienda creo que era el nombre. También heredó armas que están a propiedad del padre. Y una de estas armas era una pistola en la cual él guardaba en la funda de la almohada todas las noches. Y ese día, en la mañana, se llevó su pistola y la descargó. La dejó descargada. Un punto menos porque nos damos cuenta de la mala suerte que tiene el protagonista desde el principio. Y bueno, se encuentra con Victoria, que es la cocinera, y su hija Divina Flor. Santiago Nazar miraba a Divina Flor de una forma provocativa. Pasaba que estas dos mujeres, Victoria y Divina Flor, sabían de que iban a matar a Santiago Guzmán, pero no quisieron decirlo. ¿Por qué? Porque estas señoras eran malas y dijeron, no, nosotros no le vamos a decir que lo maten, no. Era. Y era. En general, todo el pueblo no le quiso decir a Santiago Nazar que lo iban a matar. Y ahora vamos a la razón por qué iban a matar a, a Santiago. Es cuando Santiago se dirige, bueno, sale de su casa y se dirige al único lugar donde estaba abierto a esa hora, tan temprano, o sea, estamos hablando 6 de la mañana, que era la lechería de Doña Clotilde. En esta lechería se encontraban los hermanos vicarios, ¿ok? Estos hermanos gemelos. Curiosamente estaban esperando a Santiago para acabar con su vida, matarlo. Y apenas ven a Santiago Nazar, se lanzan hacia él. Por lo cual intercede Doña Clotilde y les dice, oye, no lo maten, no lo maten porque mínimo respeto al obispo por último. También Doña Clotilde estaba como muy asustada, estaba muy confundida, pero todos pensaban al principio que era cuestión de borrachera, cuestión de que los gemelos estaban borrachos, y ahí se recalca también de que estos gemelos llevaban 3 días seguidos de fiesta. Entonces normal sería pensar una cuestión así. Si se preguntan obviamente por qué estos gemelos querían matar a Santiago, es porque en la noche anterior se celebró la boda entre
Bayardo y Ángela, vicario, hermana de estos gemelos. Una fiesta inmensa así, borrachera, mucho alcohol, todo. Y, y esa misma noche, cuando la fiesta terminó, obviamente, los novios fueron a su luna de miel. Y ahí es cuando Bayardo, el novio, descubre de que su prometida, su reciente esposa, no era virgen. Esto obviamente le provoca deshonra, le provoca un enojo bastante fuerte, por así decirlo. Bayardo va y entrega a su prometida, Ángela, a su madre, explicándole lo que había pasado. Y su madre le propina una paliza, o sea, una paliza pero de las grandes. La machuca entera la cabra. Ahí a la vieja escuela ahí. Claro, la molió básicamente. Cuando los hermanos de Ángela, o sea, los gemelos vicarios, Pedro, Pablo, la encuentran toda apalizada, golpeada, reaccionaron y le preguntaron quién había sido el responsable de eso, de lo que había pasado. Ángela, sin antecedente o como por último sin pensarlo, dice Santiago Nazar. ¿Qué opinan de esto, cabrón? No, yo opino que ella estuvo mal, no tenía el porqué de acusar a una persona inocente. Y bueno, lamentablemente en el principio de la historia ya sabíamos las consecuencias. También sin tener pruebas o antecedentes, como te decía, y llegar y culpar a una persona, creo que eso está. Más después viendo Claro. la consecuencia que era que los hermanos de ella amenazaran a muerte a Santiago. Primero uno se pone a pensar, a ver, hay dos opciones. Santiago Nazar, el responsable de la paliza, que claramente no era, sino que era su propia mamá. O que fuera Santiago el responsable de haberle quitado la virginidad a Ángela, pero tampoco se nos da antecedentes de eso. Y más adelante en la historia se nos demuestra de que el pueblo tenía como un tipo de mala onda, un tipo de desprecio hacia Santiago por alguna razón. Otro punto que agregar es que alguien anónimo dejó bajo la puerta de Santiago una nota que advirtiendo que iban a matarlo. Para mala fortuna nuevamente de Santiago, nadie vio esa carta. Entonces nos encontramos ya luego un poco más en la mañana, un poco más de día, por así decirlo, cuando el obispo pasa en el bote. Santiago se demuestra que Santiago está enojado porque esperaba que el obispo bajara, pero no, él pasó de largo nomás, saludó. Ahí se le acerca Morgan, y le ofrece ir a tomar desayuno a su casa, por lo que Nazar, Santiago, le dice que no, que en un rato más, que fuera a alistarse todo, y acceden a tener ese desayuno junto con su amigo Cristo, y caminan por la plaza. Y obviamente la gente miraban a Santiago como si fuera un fantasma, porque todos sabían en el fondo que iban a matar a... Exacto, lo ven ya como muerto. Claro, o sea, Y estamos ojo que hablando... después también en la amiga se entera, ¿eh? Sí, estamos hablando de que casi todo el pueblo sabe de que van a matar a Santiago. El amigo no sabía claramente. Morgan, quien lo invita a tomar ese vino, al no saberlo, obviamente tú vayas a dar un paseo si es tu amigo. O por último vaya a decirle. Cosa que nadie en el pueblo hizo. Exacto, él fue el único que tenía la intención de decirle de que lo iban a Claro. asesinar. Fue ahí cuando estos dos se separan, Cristo, Santiago se separan, se despiden como amigos y Santiago se dirige a la casa de su novia, de su prometida, como decía Ketley. Y fue justo ahí cuando a Cristo le dicen, oye, a, a Santiago, a tu amigo, lo van a matar. Y ahí el desesperado igual corre a decirle. Claro, Cristo se muestra que Cristo desesperado corre por toda la ciudad, por todo el pueblo, buscando pasa por su hacienda, pasa por la lechería, pasa por todos los lugares donde probablemente esté Santiago, pero no lo encuentra nunca. El único que le dio. Por otro lado pasamos a Santiago, que estaba en casa de su prometida, su novia, Flora, que sorpresivamente también sabía de lo ocurrido. Según yo, no sabe de que lo iban a matar, pero sí sabía de como la deshonra, supuesta deshonra de Santiago. Lo rechaza, le dice un par de cosas y lo manda a acostarse. Lo que supuestamente había hecho. Claro. Lo manda a Le acostarse. devolvió las cartas de amor que le había Sí. dedicado. O sea, básicamente lo terminó. Santiago obviamente confundido, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar y se va a su casa. Y ahí es cuando camino a su casa se da cuenta de que toda la gente está mirándolo
y siente esa sensación de estar siendo perseguido. Una sensación que obviamente fue verdad, porque tenía a sus espaldas a los hermanos Vicario. Hermanos Vicario que, por cierto, fueron bastante persistentes con este asesinato, porque se muestra como el coronel les quita 2 cuchillos y ellos vuelven a ir por 2 cuchillos para para matar a Santiago. Estaban decididos sí o sí a hacerlo. Sí, era una cosa de determinación pura. Entonces Santiago comienza a correr. Destacar que en el momento de que Santiago sale de su casa, sale por la puerta principal, cosa que él nunca hace y lamentablemente se encontró con los gemelos Vicarios. Sí. Entonces él sigue corriendo hacia su puerta, sigue corriendo obviamente. Los gemelos lo persiguen, no se cansan de perseguirlo porque obviamente su determinación era matar, era acabar con la vida de Santiago. Entonces Santiago se llega a su puerta, toca la puerta y se da cuenta de que estaba cerrada. La madre de Santiago había cerrado la puerta porque Divina Flor le había dicho de que Santiago ya estaba dentro. Lamentablemente, otra situación de mala suerte para el protagonista. Entonces, en la puerta de su casa, de su propia casa, donde los hermanos Vicarios asesinan a Santiago de una forma atroz, o sea, a cuchillazo limpio. Y el meten puñalazo hasta donde cayeron. Claro. Y ya después se deja ver la escena más famosa de este libro, que a Santiago afirmándose sus vísceras, su intestino, arrastrándose hacia la puerta de su casa. Y los gemelos se van donde el padre a confesar su crimen. Obviamente el padre no aceptó por ninguna razón esta cosa y los acusó a la policía. La policía se encargó de armar el juicio duró 3 días, se sentenció a ambos gemelos a 3 años de cárcel. Cuando salieron, uno de los gemelos armó su vida y el otro gemelo se integró a la milicia. En medio de una misión, en medio de una campaña, desapareció. Y ojo, se puede destacar la tranquilidad con la que fueron a la iglesia y la tranquilidad con la que aceptaron el crimen, porque ellos decían que dijeron algo de honor. Sí, era una cuestión de honor, que no se arrepentían de eso por ser una cuestión de honor. Pablo Vicario fue el que después de la cárcel se casó. Pablo se casó, Pedro se unió a la milicia y desapareció. 23 años, si no me equivoco. 23 años donde se muestra a Bayardo volver, porque obviamente él se fue, desapareció. Él vuelve. Con un maletín lleno de cartas. Vuelve buscando el amor de Ángela, su antigua prometida, su antigua esposa. Con un maletín lleno de cartas que él nunca respondió y que siempre recibió por parte de Ángela. Y Ángela, 23 años después, le confiesa de que no habían pruebas, no se formaron cargos en contra de Santiago porque no habían pruebas, o sea, era obvio que no iba a haber pruebas. No había antecedentes, no había nada. No había antecedentes, no había nada, entonces no se iba a dar cargos de esto. Sí. Entonces, ahora vamos a dar nuestra opinión, cabrón. ¿Les gustó o no les gustó el libro? ¿Por qué? Pregunta clásica de este. Así viéndolo en totalidad, creo que fue un libro entretenido. Quizás con un final inesperado por el tema de que al final de cuentas Ángela dice que no había antecedentes, no había nada para culpar a Santiago y que fue una muerte injusta. Creo que por ese sentido no me causa tanto gusto el libro, pero en general un libro súper entretenido, a mi parecer. ¿Otto, tú? Sí, personalmente lo encontré súper entretenido. Me gustó eso de que el libro te mantiene alerta, ya que obviamente sabíamos el final desde un principio, pero no sabíamos el por qué ni cuándo lo iban a hacer, entonces claro, como que te mantenía pegado al libro. Sí, y bueno, al igual que mi compañero, el saber que al final Ángela confiesa de que no había prueba, de que no tenía ningún antecedente, bueno, se podía deducir dentro de, mientras uno leía el texto. Pero en general sí, encontré un buen libro, bien entretenido y yo lo recomendaría. Sí, yo la misma opinión que ustedes. Un libro que capta tu atención desde el principio porque te muestra de inmediato la escena, lo que va a pasar. Pero como decía Ketley, uno se mantiene atento porque no sabe cuándo va a pasar, cómo va a pasar, por qué pasó.
Y es el caso de esta historia. Uno va descubriendo las cosas a medida pasan los capítulos, a medida pasan los acontecimientos. Un punto extra que quisiera agregar es que para mí es positivo, porque toda historia así debe dejarte como una sensación cuando la terminas, ¿sabes? A mí me generó impotencia este libro. Como ustedes decían, la inocencia de Santiago, las medidas que se toman a final de que la gente haya sabido que básicamente todo el pueblo haya sabido que iban a matar a Santiago, pero nadie hizo nada. Cómo murió Santiago aparte y los años de cárcel que le entregaron a los gemelos, o sea, todo genera impotencia al final. Creo que es algo súper injusto lo que le pasó a Santiago, en el sentido de que todo como que fue súper rápido y súper falso. Claro. Como decís tú, en el sentido de que la mentira que hizo Ángela, la tranquilidad con lo que hicieron los gemelos y los años que le dieron a los gemelos por el asesinato de Santiago es súper ilógico. Pasó de una noche al otro día. Imagínate tú estás carreteando y que pase algo en esa fiesta, en ese carrete, y que al otro día te maten por algo que tú no hiciste, por algo que te culparon y ya. Exacto, y yo personalmente lo que encuentro más injusto, aparte de los años de cárcel hacia los hermanos, de que Ángela Vicario no tenga ninguna consecuencia. Esto que igual merecía su tipo de castigo. Nadie le avisa nada, y cuando Santiago se va, le avisan inmediatamente. Entonces es como si hubiera sido un secreto que no podía enterarse. O sea, ¿en qué mundo hay que vivir para que alguien que va a ser asesinado no se entere de eso y poder salvarle la vida, obviamente? Pero pensándolo bien y dando como un análisis pequeño a lo que está pasando en el relato, creo que puede haber sido todo planeado para que sus hermanos lo mataran, como se decía que el pueblo le tenía como un poco de disgusto a Santiago. Y también lo que estaba pensando es que quizás la carta esa que se le da anónimamente a Santiago para avisarle que lo iban a matar es el mismo narrador. Exacto, porque pensando en lo mismo, el narrador, al principio igual uno está confundido en testigo o simplemente cuenta la historia, pero al final cuenta que el narrador era primo de los hermanos vicarios. Quizá eso puede haber sido un acuerdo entre todo el pueblo para culpar a Santiago. Sí, aquí ya estamos tirando conspiraciones, pero que pueden ser verdad, porque ¿cómo va a ser posible de que las únicas personas que eran de verdad cercanas y tenían importancia con Santiago no hayan sabido lo de su asesinato? Su madre, eh, Morgan, su novia, su amigo, y gente que en cambio sí tenía como ese disgusto, esa mala onda, este me cae mal, sí sabía. Yo creo que este libro no deja tanto porque creo que plantea bien su idea. No sé si les pase lo mismo a ustedes. Siento que este libro hace bien su trabajo porque no deja como huecos en blanco. Lo único hueco en blanco sería lo que estábamos hablando recién, de por qué se formó esto, por qué nadie le avisó a Santiago, esta conspiración de que era un plan entre todos, de que la muerte estaba preparada. En el fondo es bastante turbio, es bastante tétrico, pero que no da esa sensación al leerlo. No sé si usted comparte mi opinión. Como que es un libro bastante tétrico, bastante turbio por lo que pasa, pero no da esa sensación. Ni cuando lo matan, ni cuando matan a Santiago. Creo que este libro, como dices tú, no deja un vacío, sino que siempre es constante. Yo creo que al principio de la historia que hayamos sabido de que iban a matar a Santiago como que nos quitó un poco de emoción. Claro. Yo creo que hubiese sido como mayor impacto el saber que al final de la historia se hubiese dado la muerte, pero no al principio. Yo creo que El libro fuera más tétrico. para mí, para mí es mejor eso, porque siento yo que hubiera llamado más mi atención, que llamó más mi atención. En cambio, si no nos hubieran dicho que iban a matar a Santiago, no me hubiera dado tanta emoción porque me hubiera aburrido. Es como, "Oh, no lo matan nunca, no lo matan nunca". En cambio, si te dicen, al final de la historia muere este, van a matar a este, pero te dejan un hueco a muchas más incógnitas, que para ver cómo matan a Santiago tenéis que primero estar claros con esas dudas resueltas. Entonces yo creo que ese es como el principal punto positivo de este libro.
que es una crónica. Y el por qué me gustó tanto, porque a mí me gustó mucho este libro. Me fascinó. Y lo mejor de todo es que no tiene tantas páginas. Es lo mejor de todo. Sí, sí, la verdad es que para gente de cuarto medio, estar leyéndose un libro de 170 páginas, 200 páginas no. Dejémoslo para la U. A pesar de las pocas páginas que tiene el libro, relata todo de muy buena forma y te deja satisfecho. O sea, me dejó con esa impotencia que yo comenté, pero en cuanto a temas, como yo creo que si tuviera que definir la facilidad del análisis o de los podcasts hasta ahora, sería que este es el más fácil, porque es un libro que lo comprendí bien, lo recibí bien y se me hizo fácil, se me hizo entretenido. Y gracias igual por lo pudimos comprender de muy buena manera. También destacar que en sí este libro fue muy destacado en su año. Fue incluido en la lista de los 100 mejores novelas en español del siglo XX. Mira tú, ahí nos tira un dato el otro. Si no me equivoco, No se deja perder en el tiempo igual. exacto. A los 40 Sí, años sí. que se publicó hasta ahora, sigue siendo el buen libro que es. Si no me equivoco también, ese mismo año donde se publicó, que es 1981, fue el año en que el autor ganó el premio Nobel de literatura. Pero mira, ahí tenemos datos que son simples, son breves, pero eh, nos hacen ver lo fantástico que podía hacer Gabriel García Márquez. ¿Por qué no se pierde? Y obviamente me acabo de dar cuenta por qué sigue siendo uno de los libros que a día de hoy se siguen introduciendo en los planes lectores del colegio. Seamos sinceros, cabros. ¿Ustedes se metieron a buscar páginas de resumen o videos de resumen del libro? Y me di cuenta Sí, de que sí. todos decían que hacían esos resúmenes para ayudar a los estudiantes en su prueba. Y son páginas de España, páginas de Colombia, de Perú. Y creo que ahí está la razón. Porque a mí me enganchó mucho, me entretuvo mucho y me dejó satisfecho. Como dices tú, los resúmenes son de España, Colombia, de hartos lugares del mundo. Exacto, eso yo igual busqué resumen y todo eso. Y sí, son de todas las partes del mundo. Y se me olvidó agregar de que el periódico español del mundo Ujú. fue el que premió, como incluyó en la lista de las 100 a Crónicas de una muerte anunciada. García Márquez colombiano, entonces el libro cruzó mar, pasó a otro continente. Es uno de los escritores, yo creo que más reconocido eh, a nivel latinoamericano y mundial. De los pocos que han logrado tanto siendo de acá de Latinoamérica. Los podcasts anteriores nos ha tomado una hora y media, una hora hacerlo, ahora llevamos 40 minutos. A los tres se nos hizo un libro, recibimos muy bien el libro para nosotros, lo acoplamos bastante bien a nuestros conocimientos, a nuestro estilo. Y en el fondo es lo que yo les digo, me sorprende que este podcast esté funcionando tan fácil porque al menos yo lo percibo así, no sé si ustedes lo perciben así. Como dices tú, es el podcast más fácil que vamos a hacer por la simple razón de que es un libro simple de entender, simple de analizar, pero aún así es un libro, bueno, no sé si se me explica. Y yo siento que con el libro podemos hacer un análisis súper asertivo. Yo siento que igual, como decía Diego, fue un podcast bastante fácil de hacer, porque yo creo que la mayoría llega a la misma conclusión, que al final de cuentas nos genera ese sentimiento de impotencia y que igual nos deja satisfechos el texto. Me gustó el libro, creo que ha sido el mejor libro que he leído en el año y yo creo que en la media. Ya para terminar, cabro, 44 minutos, 13 segundos de podcast. Yo creo que lo voy a resumir en unos 15, 20 minutos máximo. Ahora mismo con 40 y... Ah, ¿algo más que añadir, cabrón? Suscríbanse, denle me gusta al video y activen la campanita, por Sí, favor. sí, cabros, suscríbanse, denle like al video, compártanlo con su amigo y activen la campanita para perderse ninguno de nuestro contenido. Subimos un video cada un mes. Subimos un video al mes, cabros, así que nada, nos vemos en el próximo mes con el próximo libro. Un saludo ahí a los cabros que están viendo y nada, nos vemos. Adiós. Chao. Chao.